Hola, Somos Isa y Lu, psiquiatra, y psicóloga, pero sobre todo amigas, que saben lo que es estar de un lado y otro. del espacio terapéutico, Queremos compartirte información en un espacio relajado y ameno acerca de distintos temas. en salud mental. Ojalá lo disfrutes. Porque al final, De terapeuta y loco, todos tenemos un poco. Hola, hola y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast de Terapeuta y Loco, todos tenemos un poco. Hoy tenemos un invitado súper especial y un tema del cual no podíamos dejar de hablar en este podcast donde hacemos prevención en temas de salud mental. Pero antes de presentar a nuestro invitado, Isa, ¿cómo estás? Hola Lucy, muy contenta, muy emocionada y muy consciente de que el episodio de hoy es fundamental. Yo estoy muy nerviosa con el tema. Yo también, y queremos transmitir todo esto con el mayor de los respetos, con la mayor sensibilidad posible, porque es un tema muy delicado, pero del que no se puede dejar de hablar cuando hablamos de salud mental, porque lamentablemente es una de las consecuencias más graves que puede tener el no atender los problemas de salud mental como tiene que ser, y es el suicidio. Definitivamente. Así que Isa, tal vez si nos haces el honor de presentar a nuestro invitado de hoy. Bueno, pues la verdad muy agradecida. Tenemos acá a Dagoberto Solano Marín. Dagoberto es psicólogo con más de 20 años de experiencia, licenciado en psicología de la UCR, con una maestría en psicología clínica y de la salud de esta misma universidad y una especialidad en psicología clínica de la Universidad de Costa Rica, que fue cuando tuve el honor de conocerlo, por allá en el Hospital Nacional Psiquiátrico. Luego de esto tiene estudios en suicidología en la Universidad de Manizales de Colombia y en el Instituto Hispanoamericano de Suicidología de México. Además, una certificación internacional para acompañamiento del duelo por suicidio del Instituto Cuando el Dé lo Pregunta de Colombia. Y mucha experiencia a su vez como docente, tanto en posgrado como en grado en diferentes universidades, y trabaja actualmente para la Caja Costarricense del Seguro Social, también en su consulta privada. Muchas gracias, Dagoberto. Bienvenido, Dagoberto. De verdad, mil gracias por aceptarnos la invitación para hablar de este tema tan importante, tan pesado a la vez y, bueno, que no podemos dejar de hablar, como decíamos hace un rato. Claro, no, muchísimas gracias más bien por la invitación, por la deferencia de haberme invitado a estar acá. Concuerdo con lo que ustedes dicen acerca del respeto con el que vamos a tratar este tema. Yo me identifico como sobreviviente de suicidio, al haber perdido amigos en mi adolescencia, al haber perdido pacientes. Entonces, lo que vaya a hablar no solamente lo hago desde la teoría, no solamente desde la práctica profesional, sino también desde la parte humana, como sobreviviente de suicidio. Muchas gracias y qué importante. Yo creo que ese es como el terror de todos los que estamos en este campo, ¿verdad? O sea, entramos a esto diciendo, por favor, que nunca me toque vivir eso, hasta que eventualmente tal vez toca, y creo que vamos a hablar de eso en un rato, pero me gustaría que empezáramos tal vez hablando de, ¿verdad?, qué consideramos como suicidio, cómo entendemos el suicidio a nivel general. Hay muchas definiciones relacionadas con lo que es el suicidio, pero en términos muy claros y muy concretos, podríamos pensar que está relacionado con el hecho de matarse a sí mismo, ¿verdad? Todas aquellas conductas, perdón, sean conscientes o inconscientes, que tienen como resultado la propia muerte, ¿verdad? Entonces, muchas veces puede ser algo inmediato, muchas veces puede ser algo que tiene un continuum a lo largo del tiempo, pero que el comportamiento de la persona tiene como resultado su propia muerte. Conscientes o inconscientes, Claro. Qué fuerte, ¿verdad? Sí. Porque estamos hablando de un montón de conductas autodestructivas que en esta sociedad las vemos constantemente y que no las tomamos como suicidio normalmente. Claro, y muchas veces incluso puede ser hasta accidental, ¿verdad? Muchas veces puede ser que la intención no sea Sí. provocarse la muerte, pero cuando vemos conductas de riesgo, como por ejemplo subirse a un puente para tomarse un selfie, para hacer un en vivo, ¿verdad? Cuando tengo conductas de riesgo, como por ejemplo manejar a alta velocidad sin protección, sin un cinturón, etcétera, son conductas que mi propia acción tiene como resultado la muerte. Y también decías que puede ser el resultado de una serie de conductas, de una forma progresiva,
de auto agresión, de descuido, ¿verdad? Que al final pueden terminar en un suicidio. Claro, lo que sucede es que el suicidio por lo general no es un acto impulsivo. No es un acto que se da en un momento en particular, sino que hablamos de un continuum, ¿verdad? Que se viene gestando muchas veces a través de los años, ¿verdad? Y se van sumando elementos, se van sumando factores de riesgo, se van sumando situaciones que van colocando a la persona en una situación tal que en algún momento ya hace el acting out, el paso al acto, ¿verdad? En el que tiene algún comportamiento que provoca su muerte. Pero generalmente esto puede llevar meses, años, incluso décadas. Wow. Ok. Y si lo visualizamos así como un fenómeno que no responde al impulso, ¿verdad? Que no es algo como que de pronto se ocurrió y ya. ¿A qué podemos atribuir el suicidio como fenómeno? ¿Qué lo causa? Claro. Es interesante porque muchas veces cuando nosotros vemos, por ejemplo, notas periodísticas donde hacen el anuncio de un suicidio y dicen esta persona se suicidó por este problema, de lo que están hablando realmente es de un detonante. Ajá. Por eso una de las recomendaciones de la OMS es no hablar de la razón por la que la persona se suicida, porque es una forma muy reduccionista para entender el fenómeno, ¿verdad? Estamos hablando de que es un fenómeno multideterminado, que tiene muchas variables, muchísimas variables a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel social, a nivel económico, a nivel biológico, que se pueden conjugar y que pueden hacer que una persona en determinado momento se coloque en una situación de riesgo. Entonces no podríamos hablar de algo en particular que haga que alguien se suicide, sino que se pueden mezclar muchas variables que hacen que una persona se sienta en una situación de riesgo, ¿verdad? Entonces sería muy reduccionista decir que se suicidan por esto, por un problema de pareja, por un problema económico, por la pandemia, porque muchas personas afrontan la misma situación y no se suicidan, ¿verdad? Entonces hay que ver el tema como algo muy complejo, ¿verdad? Que está relacionado con muchas variables que hay que atenderlas todas. Claro, no nos podemos reducir entonces a decir esta persona tiene depresión y se va a suicidar por la depresión, sino que, digamos, entendiéndolo ya desde la patología mental, sino que esta depresión, que a su vez hemos hablado en otros episodios, es multifactorial, estos otros factores también pueden contribuir a que este desenlace se dé. Claro, hay muchas personas con depresión que no se suicidan, ¿verdad? Claro. Pero sí debemos entender la depresión como uno de los principales factores de riesgo, ¿verdad? Claro, esto sumado a muchas otras cosas, ¿verdad? A dificultades, por ejemplo, para expresar emociones, a un no acceso, por ejemplo, al sistema de salud adecuado, a una mala adherencia a los tratamientos, a características personales como, por ejemplo, la impulsividad, la poca permeabilidad para aceptar recomendaciones de otras personas, experiencias ajenas, consumo de sustancias, en fin, pueden mezclarse muchas variables que hagan que esa depresión mal manejada pueda ser un factor determinante. Pero no es la única razón. Okay. ¿Verdad? Yeah. Y es importante para que las personas sepan que si tienen depresión, no es que están en una situación de riesgo inminente de suicidio, porque nos podríamos asustar, ¿verdad? Pero sí saber que es importante atender esa depresión porque es un factor de riesgo importante. Y acá con todos los factores de riesgo que acabas de decir, no puedo evitar pensar en la socialización de género tradicional, claro, y en las características, ¿verdad? Muchos de estos factores de riesgo desde una socialización de género tradicional aplican muchísimo para los hombres. ¿Cómo afecta o cómo se ve el suicidio en hombres y en mujeres si es que hay diferencias? Claro, hay muchas diferencias. Las estadísticas nos dicen que las mujeres hacen mucho más intentos suicidas, ¿verdad? Pero los hombres hacen intentos más letales. Entonces, en Costa Rica, el 80% de los suicidios son masculinos. Wow. Los hombres nos suicidamos 4 veces más que las mujeres. Wow. Entonces, definitivamente es un tema de género importante. Sí, y eso está muy relacionado con la socialización de la masculinidad, con la forma en que los hombres hemos aprendido a vivir la masculinidad. Es que todo lo que acabas de decir, ¿verdad? La dificultad para expresar emociones, claro, la impulsividad, la manera de relacionarse, o sea, todo eso desde una socialización de género tradicional
es lo que más impacta a los varones, ¿verdad? La dificultad para poder expresar emociones, para poder pedir ayuda, para poder vincularse de una manera más profunda y poder vulnerabilizarse. Ese es como el principal daño que la socialización de género le hace a los varones. Entonces, me sorprende muchísimo la cifra que acabas de dar. Realmente no sabía que era tan alta la diferencia, pero tiene todo el sentido desde ahí. Y es que usted acaba de hacer un resumen excelente de cómo nos socializan a los hombres, ¿verdad? Precisamente los hombres desde que nacemos, incluso desde antes de nacer, ya nos determinan qué podemos sentir y qué no podemos sentir. Y todas las emociones asociadas con vulnerabilidad están prohibidas para los hombres. Al hombre la única emoción que se le permite experimentar y expresar es el enojo. Claro. ¿Verdad? De ahí en fuera todas, el miedo, la tristeza, la soledad, todo el resto de emociones asociadas con vulnerabilidad están vetadas. Pero no solo eso, sino que además como mandatos a la masculinidad, para yo poder demostrar que soy un hombre viril, tengo que demostrar que soy autosuficiente, que soy capaz de resolverlo todo yo solo, claro, que no necesito ayuda de nadie, ¿verdad? Por eso antes habían tantos hombres perdidos en el mundo porque no pedían direcciones, ahora el Waze nos salva a todos, ¿verdad? Pero parar para pedir una dirección, eso estaba prohibido para los hombres, claro, porque pedir ayuda es una muestra de debilidad, ¿verdad? El no saberlo todo. Entonces, ese tipo de situaciones hacen que los hombres tengan mucha dificultad para pedir ayuda, para recibir ayuda y para poder expresar la vulnerabilidad, ¿verdad? El otro día escuché una anécdota de un hombre que justamente se molestaba por estas cámaras que tienen ahora los carros para parquearse. Porque él decía, yo me sé parquear, ¿verdad? O sea, yo soy un hombre que sabe manejar, no necesito estas cosas que les ponen ahora a los carros, ¿verdad? Y ahora que lo decís, ¿verdad? Claro, tienen que ser autosuficientes, claro, todólogos, ¿verdad? No pedir Exacto. ayuda. Y entonces en una situación desesperada de desesperanza, pues, donde se visualiza un suicidio como salida, qué difícil. Además a esto le podemos sumar que tradicionalmente el cuerpo de los hombres ha sido socializado a través de la violencia física, el castigo físico, ¿verdad? Yo hice un estudio cuando hacía mi tesis de licenciatura relacionado con la idea suicida en hombres y todos los hombres a los que yo entrevisté habían sufrido castigo físico severo en infancia. Es una forma de socializar el cuerpo, un cuerpo que se puede maltratar, un cuerpo que no necesariamente hay que cuidar, un cuerpo que más bien tiene que despreciar el autocuidado, ¿verdad? Entonces eso hace que el cuerpo no sea importante, que sea sujeto de violencia. Y muchas veces esa violencia que no se ejerce hacia afuera, se ejerce hacia adentro, ¿verdad? Como una forma autodestructiva. Ahora, ¿y por qué las mujeres lo intentan más? Generalmente son comunicaciones que las mujeres hacen, pedidos de auxilio, pedidos de ayuda, ¿verdad? Los hombres usan métodos mucho más letales, ¿verdad? Okay. Generalmente cuando el hombre intenta suicidarse ya llegó a un límite extremo, ¿verdad? Donde ya lo que busca es lo más rápido y lo más letal. Las mujeres generalmente usan métodos menos letales, ¿verdad? Como ir haciendo pruebas, pero al mismo tiempo como formas de solicitar ayuda. Popularmente se ha dicho de una forma peyorativa que es llamar la atención, y sí, pero eso no está mal, ¿verdad? Sí, porque es una forma de pedir ayuda. La mujer tiene la posibilidad de hablar con sus amigas, con su mamá, con la que le corta el pelo, con la que le hace las uñas, de expresar las emociones. Y esa es una forma más de comunicarse que tal vez no sea la forma adecuada, ¿verdad? Porque hacer un gesto, un intento suicida no es la forma adecuada de expresar lo que estoy sintiendo. Pero al fin y al cabo es una forma de un grito desesperado por pedir ayuda. De una persona que posiblemente no tiene herramientas para pedirla de otra manera, ¿verdad? O que no ha sido escuchada. O que no ha sido escuchada. ¿Por qué? Precisamente por todos los mitos que existen alrededor del suicidio, claro, que son muchos. Y es precisamente esto. Está llamando la atención, está manipulando. El que realmente se quiere matar no lo dice, solo lo hace. Entonces, generalmente, cuando vemos gestos, la gente lo que hace es ignorarlos, decir, ahí viene esa manipuladora, ahí viene esa mentirosa, ¿verdad? Entonces lo que hacen es ignorar y no ponerle la atención. Una de las premisas básicas cuando tenemos el riesgo suicida es tomar en serio cualquier amenaza, cualquier gesto, cualquier manifestación suicida y ninguna pasarla por alto porque nunca sabemos cuál es la de verdad. Y ahora que hablas de estos mitos, ¿cuáles suelen ser las creencias populares que vos más ves
en la cotidianidad que la gente cree? ¿Por qué alguien se suicida? ¿Qué es lo que la gente cree? Hay muchas ideas erróneas que desgraciadamente dificultan comprender este tema y poderlo afrontar de una forma adecuada. Una de las principales cosas es que la gente le pone valores de personalidad, como por ejemplo decir, es que es muy valiente o es muy cobarde, y no tiene nada que ver con un valor como estos. Tiene que ver con una persona que está sufriendo intensamente y que no sabe cómo hacerle frente a lo que está sintiendo, que no tiene las herramientas para afrontarlo. Entonces no podemos decir que es cobarde ni que es valiente, y muchas veces se usan estos términos para juzgar y para lastimar a personas que están sufriendo, ¿verdad? O a las familias sobrevivientes, ¿verdad? Entonces eso es uno de los principales mitos que existen. Hay mitos relacionados como por ejemplo esto que mencionaba, de que el que realmente lo quiere hacer no lo dice. Las estadísticas dicen que el 100% lo ha manifestado, el 90% lo manifestó de una forma directa y el otro 10% de una forma sutil que no fue escuchada. No es cierto que se haga en silencio. Podría existir algún caso aislado, pero no es la regla. Hay mitos relacionados como por ejemplo con la edad. Se piensa que los niños no se suicidan, y hemos tenido casos de niños desde 5 años, 4 años en adelante que se han suicidado. Mitos relacionados como por ejemplo con clase social, que es un problema de pobres. Efectivamente, tener bajos recursos y baja educación es un factor de riesgo, porque eso le impide a las personas poderse desenvolver socialmente de una forma adecuada. O pedir ¿verdad? ayuda. O el acceso al servicio de salud. Ayuda. Entonces podría ser un factor de riesgo, pero no es un determinante para suicidarse, ¿verdad? Hay mitos relacionados con muchísimas cosas, ¿verdad? El punto es que es un tema del que tenemos que hablar de una forma educativa, de una forma didáctica, para poderlo comprender e ir borrando este montón de mitos, ese montón de ideas erróneas que lo que hacen es obstaculizar la comprensión de un fenómeno tan importante que nos quita una vida todos los días en Costa Rica. En el mundo se suicidan cerca de 800,000 personas al año. Eso quiere decir que en el ratito que estemos hablando nosotros acá, se van a suicidar 90 personas. Wow. Lo que es un montón. Se me para el pelo. Ay, sí. Entonces tenemos que hablarlo. Y tenemos que hablarlo de una forma que nos ayude a vencer esos mitos. Y que nos ayude a comprenderlo y a darnos cuenta que todos tenemos una cuota de responsabilidad, porque a veces pensamos, hoy compartía en una conferencia con la Universidad de Panamá, que me invitaron a hablar un poquito sobre este tipo de temas, y me decía uno de los profesores, el decano de hecho de la universidad, que si este era un tema que era exclusivamente para especialistas. Estaban discutiendo a ver si implementaban o no en su currículum el trabajar el tema de prevención de suicidio con los estudiantes de psicología. Y es que yo les decía, es que intervención en crisis la hace el vecino que se encontró la persona en crisis, claro. La hace el pulpero, la hace cualquier persona. Todos podemos hacer una intervención que ayude a prevenir, a retardar un suicidio. Entonces, cuando nos demos cuenta de eso, nos demos cuenta que como sociedad tenemos la responsabilidad, el asunto puede cambiar. Mientras tanto, va a ser uno diario en Costa Rica. Estamos ahí, en uno diario. Sí, es un aproximado, porque efectivamente los datos pueden ser un poco engañosos. Muchos suicidios se enmascaran como accidentes de tránsito, por ejemplo. Okay. Cada vez que vos ves que una motocicleta quedó debajo de un tráiler, tendremos que preguntarnos si fue un suicidio, ¿verdad? Wow, nunca lo había pensado así. ¿Verdad? Hay muchos suicidios que pueden ser vistos como accidentes, sobredosis, ¿verdad? De drogas, de medicamentos, ese tipo de cosas. Entonces, hablamos de aproximados. Incluso este número que les di a nivel global, hay muchos países que no reportan a la OMS o que sus mecanismos de reporte no son los adecuados. Entonces podríamos hablar, ¿verdad?, de que podrían ser hasta 1,5 millones, ¿verdad? Casi el doble, entonces. Sí. Wow. Y es que el suicidio hasta el día de hoy sigue siendo una de esas cosas de las que no se habla, ¿verdad? De que muchísimas familias, uno escucha cuando toma historia en consulta, muchas veces la gente te dice, bueno, esa muerte, él falleció, pero bueno, a ver, ¿cómo le digo? Es que él se quitó la vida, ¿verdad? Y hasta bajan el tono, y es algo que con costos lo dicen en una cita de psicología. No lo hablan normalmente, la gente no habla esas cosas, en las familias queda como ahí escondido. Las muertes por suicidio, todavía hay como mucha vergüenza asociada para los familiares, asociada al suicidio, como si fuera, no sé, bueno, pecado
capital, ¿verdad? Una cosa como muy fuerte. Sí, y no solamente con vergüenza, sino con culpa. Ah, sí. ¿Verdad? Efectivamente, por muchísimos años el tema fue tratado como un pecado mortal, ¿verdad? Esto viene desde la antigua Grecia y Roma, ¿verdad? Primero en Grecia se veía como un delito capital, ya luego fue visto como un pecado mortal, incluso como un delito contra el Estado, no solo contra Dios, sino contra el Estado. Ustedes recordarán cuando aquí las personas que hacían un intento suicida terminaban detenidas, ¿verdad? Recordarán cuando no pasaban a una persona fallecida por suicidio a la iglesia porque no podía recibir los santos óleos, porque era un pecado que no tenía perdón. Entonces eso se vive con mucha vergüenza, pero además, desde mi experiencia he visto cómo también se vive con muchísima culpa, porque generalmente los comentarios de terceros que pueden acercarse con muy buena intención, pero preguntan, ¿y usted no se dio cuenta? ¿Y por qué no hizo nada? ¿Y usted cómo fue posible que usted no escuchara, que no se diera cuenta? ¿Dónde estaban los papás? ¿Verdad? Ese tipo de comentarios hacen que la gente lo sienta con muchísima culpa y que sientan algo hice o algo dejé de hacer que provocó la muerte de mi familiar. Entonces, ese tipo de señalamientos hacen que las personas quieran mantenerlo en secreto, no quieran hablarlo. Incluso hemos visto cómo después de un suicidio, la familia no quiere ni salir a la calle, no quiere recibir visitas. Entonces, uno de los principales factores de riesgo, que es el aislamiento y el no sentirse parte de la sociedad, empieza a florecer en la familia, lo que convierte ser sobreviviente de suicidio en un factor de riesgo. ¿Verdad? Entonces, se ha venido trabajando mucho en el tema de posvención, que es lo que hacemos después de una muerte por suicidio con las personas que sobreviven, ¿verdad? Precisamente para poder trabajar ese tipo de sentimientos, porque pueden afectar muchísimo a las familias que han perdido, no solamente por la pérdida, no solamente por el duelo, sino por todo lo que hay alrededor de este tipo de muertes, ¿verdad? Ahora que lo decís, me hace mucho sentido porque incluso uno como terapeuta, ¿verdad? Como decías, al sobrevivir un suicidio de un paciente, uno experimenta esa culpa de qué hice, qué no vi, qué no le dije, por qué lo traté de tal forma. Pude haber hecho algo más, llamar a la familia, medicarlo, no sé, hacer una intervención, no sé cómo, ¿verdad? Uno experimenta esa culpa. O sea, es un fenómeno social que incluso a uno como terapeuta que puede estar entrenado, tener sus espacios de psicoterapia personal, en fin, muchas cosas, herramientas que uno tiene, uno no puede escapar a ese autocuestionamiento, ¿verdad? Y desde ahí el autocuidado como terapeuta es fundamental también, ¿verdad? Claro. Yo les puedo compartir brevemente cómo fue mi bautizo en el tema, ¿verdad? Ya yo había perdido varios amigos en mi adolescencia que se habían suicidado. Y cuando digo varios, 4 personas, ¿verdad? Wow. Lo cual es mucho. Sí. Cuando yo empiezo a trabajar, todavía era estudiante yo de la universidad, empiezo a trabajar en la línea de apoyo para hombres del Instituto WEM, atender llamadas de hombres en crisis. Una de las primeras llamadas que yo recibí era de una persona que me estaba diciendo que ya su vida no tenía sentido. Y en ese momento, que era una de las primeras experiencias, se hizo un mal manejo de la llamada, ¿verdad? Por parte mía y por parte de la persona que me estaba supervisando lo manejamos mal. Se perdió el contacto con la llamada y no teníamos forma de devolverla, no teníamos un número, no teníamos un identificador. Entonces fue algo muy fuerte porque yo me quedé con ¿y qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar con esta persona? Muy culpabilizado por el mal manejo que se había hecho. Yo ahora lo entiendo, todavía era estudiante, tenía muy poca experiencia, ahora lo entiendo, en aquel momento yo me sentía muy responsable, pero yo pensé en ese momento, caramba, si cada vez que yo afronte esto, me voy para la casa con esto en la espalda, el que se va a enfermar soy yo. Claro. Entonces yo dije, no, tengo que asumir la responsabilidad de prepararme adecuadamente para poderlo afrontar y darme cuenta que el resultado no va a ser mi responsabilidad. Va a ser mi responsabilidad hacerlo lo mejor posible, pero lo que pase del otro lado no va a ser mi culpa. Entonces en ese momento me sentí tan liviano, ¿verdad? Que me permitió aprender mucho más del tema y poderle entrar sin miedo. Porque el miedo que nosotros tenemos es de hacerlo mal. El miedo es de no saberlo hacer y que nos echen la culpa. Entonces mucha gente ni siquiera pregunta sobre el riesgo para no abrirlo y no sentirme responsable de tener que abordarlo. Cuando le perdes el miedo a tocar el tema y a poderlo abordar,
el asunto fluye. Y ese yo creo que es uno de los mayores miedos que tiene todo el mundo, ¿verdad? Del suicidio no se habla. Creo que es otro de los mitos típicos de suicidio. No le vayas a meter ideas. Y de repente nosotros, o sea, yo recuerdo ese trabajo de siempre pregunten, no importa si no hay depresión, siempre pregunten, ¿verdad? Siempre pregunten, y más si hay situaciones de riesgo. Y la gente muchas veces lo que viene y dice es, mencionó no querer vivir. ¿Y qué le dijiste? Nada. Es que no supe qué decir, ¿verdad? Porque qué susto. ¿Cómo voy a hablar de eso? Es que de eso no se habla. Y qué interesante porque, bueno, primero hay una diferencia importante entre no querer vivir. Sí, importantísimo. ¿Verdad? No es lo mismo quererme morir a quererme matar. Ajá. Hay personas que pueden querer morirse y cuando les preguntas qué significa eso, lo que dicen es como dormirme y no despertarme, como desaparecerme. Pero si les preguntas, ¿y eso significa que has pensado en matarte? Te dicen, no es eso, ¿verdad? Es como, yo no voy a hacer nada en contra mía, pero, si pudiera dormirme y no despertarme. Pero cuando las personas que realmente están pensando en suicidarse, usted se los pregunta, lo que dicen es, al fin alguien me escuchó, al fin alguien me puso atención, por fin alguien está, ¿verdad?, conmigo. Entonces es un alivio y hasta a veces hasta como, sí, ¿verdad? Hasta que aflojan. Pero las personas que no lo han pensado, te van a decir que no, ¿verdad? Entonces y no se les mete la idea porque no hable del tema. Es mentira que les estamos vendiendo ideas, ¿verdad? Ese miedo hay que perderlo, porque nos van a decir de plano que no, ¿verdad? Y cuando una persona nos dice que sí, pues sencillamente lo que tenemos que hacer es escucharla y escuchar lo que nos está diciendo, qué es lo que está sintiendo, ¿verdad? Ya después de eso, pues existen personas que tal vez tengan mayor expertise al que podamos nosotros como pedirle colaboración, podamos referir, etcétera. Pero lo importante es abrir el tema, ¿verdad? Y poder identificar cuándo hay riesgo. ¿Y cuándo hay riesgo? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Ok, los factores de riesgo pueden ser muchos, ¿verdad? Igual de variado como es de verdad, de amplio como es el tema. Uno de los principales factores de riesgo, Durkheim, sociólogo francés que fue de los primeros en empezar a estudiar el tema, decía que todo lo que esté del lado de la exclusión es un factor de riesgo, ¿verdad? Y vivimos en una sociedad que es excluyente. Por tu preferencia sexual, por la forma en que te vestís, por tu partido político, por tu color de piel, por tu religión. Por cualquier razón nos excluyen, ¿verdad? Vemos experiencias como la que sucedió con este chico, con Tea hace unos días, ¿verdad? Por una personalidad diferente, por características diferentes, lo podemos excluir. Es el chico raro, es el chico diferente, ¿verdad? Entonces lo vemos todos los días. Todo lo que esté del lado de la exclusión social va a ser un factor de riesgo determinante, porque eso evita que yo me sienta parte, identificado, cómodo, aceptado en un grupo social. Y conectado, por ende. Claro, ¿verdad? Entonces podríamos partir de ahí como principal factor de riesgo. De ahí podemos sumarle situaciones como por ejemplo el consumo de sustancias, ¿verdad? Cuando tenemos conductas adictivas, porque eso me dificulta a mí manejar mis emociones adecuadamente y me va a traer un sinnúmero de problemas asociados, problemas económicos, familiares, laborales, sociales, de salud, etcétera, ¿verdad? La impulsividad, personas con esta característica de ser impulsivas, de no meditar mucho en las cosas. Si bien hablábamos de que el suicidio no es un acto impulsivo, siempre, en algunas oportunidades las personas pueden venirlo meditando y en algún momento hacerlo de forma impulsiva, aunque ya haya un continuum, ¿verdad? Factores de riesgo como por ejemplo la psicopatología. Hay enfermedades que nos predisponen, ¿verdad? Como por ejemplo la depresión, trastornos ansiosos, trastornos de tipo esquizo, ¿verdad? Trastornos de personalidad, algunos. Trastorno bipolar, ¿verdad? Como por ejemplo el trastorno de personalidad inestable, sociopático, son de los que generalmente vemos más asociados. El trastorno bipolar, ¿verdad?
Entonces, no todas las personas que se suicidan tienen psicopatología, pero es uno de los principales factores de riesgo también. Hay situaciones médicas, ¿verdad?, que también predisponen a las personas con dolor crónico, Sí. con situaciones, enfermedades crónicas, ¿quedan predispuestas también? ¿O? Sí, recibir un diagnóstico de una enfermedad degenerativa que implique dolor puede aumentar el riesgo 2.5 veces. El cáncer, por ejemplo, nos puede aumentar al doble el riesgo, sobre todo cuando es de cabeza, cuello, la parte frontal, por ejemplo, que también está relacionado con la impulsividad, claro, ¿verdad? Cuando no está localizado, por el temor que existe de no poder ser tratado, ¿verdad? En el primer mes es el principal, la etapa crítica, pero también después del primer año, ¿verdad? Por todo lo que ha significado ese año, claro, que no se ha resuelto, que no ha habido sanación, etcétera, ¿verdad? Enfermedades como VIH, SIDA también. También, sí. Entonces, efectivamente, hay situaciones de tipo física que pueden impulsarnos. El tener familiares que se hayan suicidado o que hayan hecho intentos suicidas. Existen estudios relacionados con el tema genético, ¿verdad? Y sí se han encontrado algunos datos que todavía no han sido determinantes. Entonces, desde la disciplina de lo que hablamos es del modelaje, ¿verdad? De cómo el suicidio puede ser visto. Yo he encontrado familias con 8 miembros que se han suicidado. Wow. Mi familia ampliada, ¿verdad? Primos, tíos, etcétera. 8 miembros. Porque se ve como una opción válida para resolver. Cuando dicen, es que el tío tal se suicidó porque lo dejó la esposa. Entonces se ve, claro, es válido suicidarse por esta razón. Se valida. Eso es una forma de validar el suicidio. Wow. ¿Verdad? Cuando le damos una razón, un motivo por qué lo hizo, estaba sufriendo mucho por X. Entonces, ahí estamos validándolo. Y eso puede ser visto por otros miembros como una justificación para hacerlo. Entonces se tiende a modelar. Ese es otro factor de riesgo. Qué delicado lo que decías al inicio de las noticias, ¿verdad? Por problemas económicos se suicida, le pusieron pensión muy alta y se suicida. O sea, pienso en noticias que he visto en periódicos de acá y de repente, sí, más bien lo que se está haciendo es validando que esta sea la salida de esas situaciones. Claro, la OMS tiene un manual dirigido a medios de comunicación, lo que pasa es que no se sigue, ¿verdad? Y ese es uno de los puntos principales, ¿verdad? No hablar de métodos, no hablar de razones, no hablar de los lugares, no publicar fotografías, etcétera. Pero cuando ves una noticia, generalmente no trae toda esa información, sí, ¿verdad? Y eso nos puede generar un efecto Werther, ¿verdad? Que es como la réplica cuando personas, o esto sucede por ejemplo cuando personajes famosos se suicidan, sus seguidores pueden sentirse identificados y repetir el acto, ¿verdad? Entonces hay que tener muchísimo cuidado, hay que hablarlo, pero hay que tener cuidado de cómo hacerlo, ¿verdad? Claro, recuerdo que llevando el curso de psiquiatría infantil y adolescentes, cuando nos explicaban, ¿verdad?, que si un chico en un colegio toma esta decisión, de pronto le hacen el altar y esta cosa en la entrada de la institución, como eso más bien puede ser perjudicial, lejos de ser un acto conmemorativo, como tal vez fue la intención, puede ser peligroso porque puede fomentar en otros como ese deseo de tener un cierto reconocimiento. Claro, ¿verdad? Generalmente la comunicación tiene que existir una comunicación siempre, ¿verdad? No se puede dejar como un secreto, pero tiene que ser una comunicación siempre resaltando las alternativas para afrontar los sentimientos. Okay, claro. Entonces, ¿verdad? Se puede decir, ok, sucedió esto, recordemos que cuando nos sentimos de esta manera existe este número de teléfono, esta persona, esta institución para buscar ayuda, ¿verdad? Pero cuando lo romantizamos con globos, con canciones, con altares, lo que hacemos es ver el suicidio como una forma de atraer la atención. Y además cuando le decimos a los chicos, hablando de niños, es que tu compañerito está en un lugar bellísimo con los angelitos, ahora es un angelito, está en un lugar mejor. Esto puede ser que cuando yo me sienta mal quiera estar igual de bien que mi compañerito, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado de no romantizarlo, esto de que está en el cielo con los ángeles, todo esto puede hacerlo muy, muy llamativo, ¿verdad? Muy deseable. Entonces hay que tener como mucho cuidado con eso, sobre todo en niños que a lo mejor no tienen un concepto claro de lo que significa la muerte como un hecho irreversible, permanente, ¿verdad? Y que el suicidio puede estar motivado por querer reencontrarse con
con otra persona, ¿verdad? El abuelo, etcétera, sin tener claridad de cuál va a ser la consecuencia. Y esto no solamente le pasa a los niños, también los adultos, cuando les preguntamos a veces, ¿y usted qué cree que va a pasar después de que se suicide? No, voy a estar bien. Ajá. Y no tienen claridad de que ya no hay un más allá. No tienen claridad de que ya no van a estar para darse cuenta si se resolvió o no, ¿verdad? Porque cuando estamos en visión túnel se nos cierra la perspectiva, ¿verdad? Tenemos datos de niños y adolescentes y del tema de suicidio en niños y adolescentes en Costa Rica. Tenemos más o menos datos de esto, así como hablábamos en hombres y en mujeres. No sé si en niños y en adolescentes está igual de registrado. Sí, se registran datos desde los 4 años en adelante de intentos suicidas en niños, ¿verdad? La población de mayor riesgo es la población adolescente. La mayoría de suicidios se dan entre los 14 y los 24 años. En hombres, entre los 14 y los 24 años, ¿verdad? Otra población de riesgo es el adulto mayor, porque generalmente, además de que hay fragilidad física, ¿verdad? Generalmente tienden a utilizar métodos también muy letales, ¿verdad? Pensando en su estado físico también, ¿verdad? Y eso está muy asociado con el tema de la exclusión. Claro. ¿Verdad? Porque generalmente son personas que viven soledad, que se viven aisladas, que viven duelos que no se resuelven, que son poco escuchadas, que muchas veces su familia los deja ahí, ¿verdad? No logran manejar sus emociones, entonces también el adulto mayor es una población de riesgo, pero principalmente son los adolescentes. Es la segunda causa de muerte en adolescentes. ¿Verdad? Wow. Segunda causa de muerte en adolescentes. Entonces, por supuesto que tenemos que ponerle atención a los chicos. Y además de eso... En adolescentes varones, ahí aplica también que son 4 veces más propensos los varones que las mujeres, sí. Sí, las chicas hacen mucho más gesto, hacen mucho más ese tema de cutting, ese tipo de cosas, ¿verdad? Ajá. Pero los chicos generalmente vemos que usan métodos ¿verdad? Que ya muchas veces no pueden recibir apoyo, ayuda, ¿verdad? O ya es demasiado tarde, entonces ahí el número es mayor en varones. Y es importante tomar en cuenta todo esto, porque como yo les hablaba de un continuum, ¿verdad? Las estadísticas dicen que después de un intento suicida existe un alto riesgo de que se repita en el próximo año y cerca del 10% de las personas que lo intentan lo van a conseguir en los próximos 5 años. Entonces, si no atendemos esto con los niños y con los adolescentes, vamos a tener también adultos que se suicidan, ¿verdad? Entonces es un tema que hay que abordarlo desde la niñez y desde la adolescencia, pensando en esos factores de riesgo. Hay otros factores de riesgo que no mencioné, pero que hablando de adolescentes creo que es importante mencionarlos, como por ejemplo la inmigración, la migración, ¿verdad? Cuando tienen que adaptarse a una nueva escuela, no ser aceptados en un nuevo grupo social, no adaptarme a las costumbres del nuevo lugar donde vivo, estarme cambiando de casa, porque recordemos que en adolescentes el grupo de pares es fundamental para poder yo desarrollar mi identidad y mi personalidad. Yo me separo de las figuras paternas para identificarme con los pares, con los otros adolescentes. Si yo estoy constantemente cambiando de colegio, de barrio, de casa, de pueblo, no logro establecer una relación estable con mis pares. Y eso hace que yo tenga dificultades para sentirme parte de la sociedad, para identificarme con otras personas. Entonces, son chicos vulnerables, ¿verdad? Factores de riesgo como, por ejemplo, chicos que tienen papás consumidores de alcohol, de drogas, papás o mamás depresivas, porque son personas que no tienen la capacidad para suplir emocionalmente a sus hijos, ni de sus necesidades materiales, ni de sus necesidades emocionales. Las altas exigencias, he tenido experiencia con chicos, ahora en pandemia, que me decían, es que ahora yo no puedo con las clases virtuales y mis papás se van a decepcionar porque no, las notas, mis trabajos, no voy a lograrlo. Entonces esas altas exigencias en los chicos, muchas veces hemos visto chicos que hacen un intento suicida porque rayaron un examen, ¿verdad? Sí. O porque perdieron una materia. O también, por ejemplo, cuando no hay exigencias, cuando no hay reglas, cuando nadie se preocupa por mí, cuando a nadie le importa si llego o no llego, que son muy laxas. Eso también es una falta de apego con la familia, ¿verdad? Y eso es como sentir como que nadie me quiere, que nadie se preocupa. Nadie le es importa. un factor de riesgo importantísimo también. Así hay muchos factores de riesgo, ¿verdad? Esos son algunos de ellos. Y es importante
tenerlos presentes porque son cosas que tenemos que abordar de forma, porque los factores protectores van a ser los opuestos, ¿verdad? Si trabajamos, por ejemplo, en los chicos, habilidades sociales, que los chicos puedan expresar sus emociones, ahora que hablamos de masculinidad, que puedan aceptar sus emociones de vulnerabilidad, que sepan pedir ayuda, que sepan recibir ayuda, ¿verdad? Que se sientan conectados y se sientan incluidos. Que se sientan aceptados por su familia, queridos, familias que sepan expresar el afecto, que sepan escuchar, ¿verdad? Que sepan comprender. Pero si tenemos un chico que llega y nos expresa sus emociones y desde la figura parental le decimos, no tenés que sentirte así, tenés todo en la vida, tenés que ser agradecido, que es lo que generalmente los papás nos dicen, ¿verdad? Tenés que ser agradecido porque lo tenés todo. No estamos escuchando, ¿verdad? Entonces, papás que puedan escuchar sin censurar, sin reprochar, ¿verdad? Por decirlo en términos populares, sin regañar a sus hijos, vamos a fortalecer esas habilidades, ¿verdad? Entonces es importante conocer qué los pone en riesgo para modificarlo y qué los protege para favorecerlo, ¿verdad? Ok, ¿y qué podemos, para la gente que nos está escuchando y que de pronto se hace preguntas si alguien en su familia está en una situación de riesgo, vienen viendo ciertas conductas, ¿qué se puede hacer para apoyarlos, para prevenir, para evitar que no llegue ese desenlace? Creo que lo primero sería preguntar. Si vemos que ya hay indicadores, ahora, si me permiten, podemos hablar de indicadores, ¿verdad? Muy brevemente, ¿verdad? Arranquemos por ahí. Por ejemplo, una persona que de pronto empieza a aislarse, que empieza a encerrarse en el cuarto, que ya no quiere ir a tomar café con la familia, que ya no quiere salir con los amigos, que ya ni chatea, ¿verdad? Una persona que de pronto llora con más frecuencia sin ninguna razón, una persona que empieza a deshacerse de objetos preciados, ¿verdad? Los chiquillos que regalan las tenis favoritas, la camisa favorita, ¿verdad? En los adultos cuando hacen testamentos sin ninguna razón. Ahora, no es que esté mal hacer testamento, claro. Si lo vemos dentro de un contexto, ¿verdad? Podría llamarnos la atención, arreglar papeles, cuentas, ¿verdad? Personas que empiezan a pedir perdón de cosas del pasado, que uno dice que, ¿verdad? Eso ya ni me acordaba de esto, o a perdonar, ¿verdad? Es una forma de hacer las paces con la vida, ¿verdad? Hacer las paces con la gente. Personas que empiezan a visitar seres queridos que hace tiempo que no ven, como una forma de irse despidiendo, ¿verdad? Personas, en los adolescentes, por ejemplo, vemos accidentes frecuentes. El chico que se cae de la bicicleta, el chico que se fractura porque se cae de la patineta, el chico que llega con un morete porque se golpeó en la puerta, etc. Son acercamientos que van haciendo con conductas de riesgo, conductas temerarias, con falta de autocuidado, ¿verdad? Pueden ser indicadores, el abuso de sustancias, cambios drásticos en hábitos, como por ejemplo que de pronto o dejan de dormir o duermen mucho, o dejan de comer o comen mucho, la irritabilidad sin ninguna razón, ¿verdad? Entonces todos estos cambios, si los empezamos a ver en un contexto, nos pueden indicar, ok, esta persona podría estar en riesgo, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Preguntarle directamente. Y la pregunta se hace tal cual, sin miedo, ¿verdad? Preguntarle, ¿estás pensando en hacerte daño? ¿Estás pensando en suicidarte? Así directo, porque si yo lo digo a medias, me responden a medias. Claro. O no me entienden, ¿verdad? Y si la persona nos dice que sí, lo primero es mantener la calma, ¿verdad? Porque ya con esa pregunta y con esa respuesta estamos empezando a proteger a esa persona, ¿verdad? Porque ya le estamos abriendo un espacio para que se comunique. Y eso, como consecuencia, significa también un espacio para poder recibir ayuda, ¿verdad? Entonces, tomarlo con calma, siempre creer en el riesgo, ¿verdad? Nunca subestimarlo. Escuchar, y cuando digo escuchar significa escuchar de una forma respetuosa, sin juzgar. Porque generalmente lo que hacemos es decir, pero piensa en Dios, piensa en su mamá, piensa en sus hijos, no sea mal agradecido, ¿cómo se le ocurre pensar algo así? No diga tonteras. Y con eso lo que hacemos es que la persona se cierre. Claro. Porque lo que dice es, me están regañando, me están censurando, ¿verdad? Entonces, escuchar significa dejar lo que hable de lo que siente, no censurar ese deseo, ¿verdad? Podemos validar incluso el pensamiento, ¿verdad? El sentimiento, sentirse triste, etcétera,
¿verdad? Y dejarlo que se exprese abiertamente. Y nosotros lo que vamos a hacer después es ofrecerle buscar ayuda. Claro. ¿Verdad? Ok, ahora con esto que estás diciendo, vamos, y hay que ser directivo. Vamos a buscar ayuda con especialistas, con profesionales, ¿verdad? Sin censura, sin regañar, incluso sin usar frases cliché como todo va a estar bien, usted es muy fuerte, usted es muy carga, porque eso lo que hace sentir es que no me están entendiendo que ya no puedo. Ajá. ¿Verdad? Eso lo vamos a dejar de lado. No quiero ser fuerte, decía una paciente mía, decía, ya no tengo ganas. Yo sé que yo soy fuerte, pero ya no quiero más. Claro. Entonces dejamos de lado esas frases, dejamos de lado nuestras propias historias, porque también a veces decimos, es que lo tuyo no es nada, yo he estado peor. Eso lo dejamos de lado porque es irrespetuoso, ¿verdad? No minimizamos la emoción, ¿verdad? Sino que la validamos, ¿verdad? Tienes derecho de sentirte así. Entiendo que sentís que ya no podés más. Tienes derecho de sentirlo. Ok, busquemos personas que te puedan ayudar, ¿verdad? Y empezar a abrir esa visión túnel y a buscar opciones, ¿verdad? Y ahí, para los que son terapeutas, todo el encuadre que conocemos a nivel terapéutico se rompe, porque aquí priva la vida de la persona. Por supuesto. Entonces aquí, si somos directivos, si decimos lo que se va a hacer, ¿verdad? Incluso podemos romper el secreto profesional, no para chismear intimidades del usuario, ¿verdad? Sino para buscar ayuda, decir, ok, esta persona necesita ayuda, ¿a quién vamos a buscar? ¿Verdad? Entonces aquí hacemos cosas van un poco más allá de lo que estamos acostumbrados, correcto, pero para pensar en la seguridad de esa persona. Y eso a veces impacta mucho cuando uno hace esta intervención con el paciente, que uno sabe que tiene un riesgo suicida alto, que uno considera que de pronto hay que hospitalizar o que necesitamos hacer una intervención, y uno toma a la familia y le dice, bueno, vean, tengo a esta persona, tiene un riesgo suicida alto, tenemos que hacer esto. Vamos a acompañarlo, vamos a medicar, vamos aquí. Y muchas veces la reacción de la familia es como, ¿qué me está diciendo? ¿Verdad? Y uno ve ese tipo de censuras, tal vez más o menos solapadas, de vas a estar bien, vos sos muy fuerte, vamos a salir de esto juntos, ¿verdad? Y qué importante esto que decís, porque la escucha tiene que ser una escucha más activa, más abierta, más respetuosa. Eso, ¿verdad? Validar las emociones de esta persona y finalmente estar ahí, acompañarlo en su proceso de recuperación, de sanación, de poder elaborar y trabajar esto. Y muchas veces yo percibo eso, ¿verdad? En la consulta, cuando uno hace esa intervención, cómo la familia se defiende. Claro. Y uno entiende, están asustados, están preocupados, ¿verdad? Incluso ni siquiera tenemos que saber qué decir. Ajá. El simple hecho de escuchar puede ser suficiente. Correcto. ¿Verdad? No tenemos que tener la respuesta mágica, ¿verdad? Que es lo que a la gente le asusta. Yo no sé qué decirle, escuche nada más, ¿verdad? Y se vale decir, no sé qué decirte, pero acá estoy. Exacto, exacto. Y ahora que hablabas del riesgo inminente, ¿verdad? Cuando tenemos una persona que en riesgo real, es importante también darnos cuenta cuándo hay un riesgo real. ¿Qué es lo que preguntamos? Ok, está pensando en suicidarse. Podemos preguntar ¿por qué? Para poder identificar, generalmente en psicoterapia no preguntamos el por qué, porque tiende a racionalizar la respuesta, pero acá nos ayuda a entender cuál es el detonante, ¿verdad? Y el detonante es lo que a esa persona en este momento, no es la razón por la cual se va a suicidar, pero en ese momento le está disparando la idea suicida. Y si logramos identificar el detonante y ayudarle a aliviarlo, muy posiblemente el riesgo puede ayudar a bajar también. El para qué, porque muchas veces también hay para sentirme mejor, eso que les decía, que muchas veces ni siquiera saben qué va a pasar después, ¿verdad? Poder clarificar esas ideas erróneas referentes al suicidio. Preguntarles, por ejemplo, si ya pensó cuándo, dónde, cómo, y cuando hablamos de cómo es el método y si tiene acceso a ese método. Si esas preguntas tienen una respuesta afirmativa, tiene acceso al método, estamos hablando de un riesgo inminente, eso es una emergencia, ¿verdad? Algunas otras cosas pueden darnos tiempo para intervenir, pero esto en particular ya sí podría significar, ok, es una emergencia, podemos pensar en llevarlo al hospital, un internamiento, ¿verdad? Terapia intensiva, etcétera, ¿verdad? Entonces esas son las preguntas como claves para darnos cuenta cuando el riesgo es ya. Qué complicado, y este creo que es otro de los mitos, ¿verdad? Como que el paciente o la persona que está suicida no te va a decir, porque entonces se lo vas a boicotear o interrumpir, ¿verdad? Y oigo mucho eso
a veces qué sé yo, de mamás, de parejas, de acompañantes que le dicen a uno, es que yo sé que se quiere matar, pero si usted le pregunta no le va a decir. Uh-huh. ¿Verdad? Él me lo dijo, pero a usted no le va a contar. A usted le está mintiendo. Y también vemos esa otra cara, ¿verdad? De la familia como súper desconfiada cuando uno le dice, bueno, el riesgo bajó, estamos mejor, o en este momento no vamos a hospitalizar, porque viven entonces ahora en un estado de alerta permanente donde creen que en cualquier momento la persona va a tomar esta decisión y se va a suicidar. Sí, y fíjese que no necesariamente, que ese también es un mito, pensar de que una persona que en algún momento está en riesgo suicida lo va a estar toda la vida. Porque muchas veces la idea suicida está motivada por temas particulares, por un momento determinado de la vida en el que se conjugaron cosas que pudieron ponerme en riesgo, pero una vez que se trabajan terapéuticamente y que se pueden elaborar, el riesgo puede disminuir significativamente y pensar que la persona puede volver a estar igual que otra persona que nunca lo ha pensado. A ver, tener ideas suicidas siempre va a ser un factor de riesgo, pero no necesariamente siempre va a ser un riesgo alto, ¿verdad? Por supuesto, si esto se ha trabajado terapéuticamente, claro. ¿Verdad? Si simplemente digo, ya estoy bien, ya pasó, ahí la situación queda, ¿verdad? Queda flotante, ¿verdad? Y sí, con las familias uno puede entender que muchas veces quedan tan asustadas que incluso invaden, asfixian, ¿verdad? Ahogan al familiar. Y siempre es importante, yo siempre les digo a la familia, ok, los primeros 3 meses son vitales, ¿verdad? Vamos a supervisar constantemente, pero eso no quiere decir que no puede ir al baño. Pidámosle que no le ponga llave al baño, que él avise, voy para el baño, no me abren la puerta. O que cuando vaya a dormir pueda cerrar la puerta, pero sin seguro, ¿verdad? Pero dejémosle que tenga sus espacios también, ¿verdad? Que eso va a ser muy importante. Insisto, generalmente las personas que piensan en suicidarse lo manifiestan y lo manifiestan para que alguien lo escuche. Están deseando que alguien escuche. Entonces, no es cierto que si les preguntamos y nos dicen que no, es para ocultarlo, ¿verdad? Podría existir esa, pero no es la regla, ¿verdad? Ni es lo más común tampoco. Generalmente, si nuestra respuesta es adecuada, de una escucha respetuosa, se van a abrir. Ok. Creo que ahí es importante recordar que, al menos esta es mi interpretación, no sé qué tan válida sea, pero normalmente la persona no quiere matarse necesariamente, quiere apagar el dolor, ¿verdad? Quiere apagar esto que está sintiendo y como dejar de sentir esto con lo que no sabe qué hacer y que ha estado cargando por mucho tiempo, que tal vez ahora, como decías, hay un detonante que lo hizo más fuerte, pero que no es algo que surge de la noche a la mañana. Ok, hoy tengo problemas económicos, entonces voy a pensar en suicidarme cuando nunca he tenido este pensamiento en mi vida y siempre he estado estable emocionalmente. Claro, lo que nosotros entendemos es que una persona en una situación de riesgo de suicidio es una persona que está sufriendo muchísimo, claro. Lo que hay es muchísimo sufrimiento y la persona lo que quiere no es morirse, es dejar de sufrir. Si usted le pregunta a esa persona, ok, si esto que usted siente se aliviara aunque sea un poquito, ¿usted elegiría vivir? Y la respuesta siempre es sí. Yo no conozco a nadie en 22 años de experiencia trabajando con esto, yo no he conocido a alguien que estando bien emocionalmente me diga que se quiere suicidar. Generalmente es porque hay sufrimiento de fondo y generalmente si ese sufrimiento mejora, la idea suicida disminuye, desaparece, ¿verdad? Entonces esto a lo que nos llama a nosotros es a ser compasivos con las personas que piensan en suicidarse. Muchas veces juzgamos muy fuerte, muchas veces criticamos muy fuerte, pero es una persona que se quedó sin herramientas, que no sabe qué hacer con lo que siente y que el sufrimiento es realmente muy, muy intenso, al punto de pensar en acabar con su vida. Entonces eso nos invita a ser compasivos con ellas, ¿verdad? Y a entenderlo como un ser humano en un estado de vulnerabilidad importante. Ahora, cuando lamentablemente sucede, cuando tenemos un suicidio, ¿qué pueden hacer quienes sobrevivan ese suicidio? ¿Qué les podríamos decir a los que están escuchando este episodio y que lamentablemente
han pasado por ahí. ¿Qué hacer después? Ok, es muy importante, primero, no guardar el secreto, ¿verdad? No quiere decir que tengamos que irlo hablando por la vida, porque siempre vamos a encontrar personas que tal vez con buenas intenciones puedan decirnos cosas inadecuadas y otras no con tan buenas intenciones, ¿verdad? Pero me refiero a esto sobre todo, no guardar el secreto con sus familias, sobre todo con los niños. A veces les guardamos el secreto a los niños, pensando en protegerles del dolor, y lo que hacemos más bien es dificultarles la comprensión del tema, porque tarde o temprano se van a dar cuenta y va a ser una doble, entre comillas, traición, ¿verdad? Aquel que me abandonó al haberse suicidado y aquel en el que yo confiaba que me engañó y no me dijo la verdad, ¿verdad? Entonces es muy importante no guardar el secreto, decir las cosas de acuerdo a la etapa de desarrollo de los chicos, no más allá de lo que los chicos puedan entender o pregunten, y siempre hablando de que existen opciones para hacerle frente a lo que nos pasa, ¿verdad? Es muy importante tratar de retomar la vida, las prácticas que tenían antes, porque una de las cosas que sucede es el aislamiento. La gente entonces ya no quiere ir a trabajar, ya no quiere ir a las actividades que hacía, se empiezan a aislar y esto nos coloca en riesgo, ¿verdad? Entonces el tratar de tener contacto social, retomar mi trabajo, mi estudio, ¿verdad? Es fundamental para continuar con la vida y tratar de buscar apoyo en otras personas que hayan pasado por lo mismo. Existen grupos, en Costa Rica tenemos grupos, ¿verdad?, de personas sobrevivientes de suicidio, ¿verdad? Y hay gente muy calificada y con mucha experiencia que lo aborda. Entonces tratar de buscar este apoyo también es muy importante, porque nos va a permitir darnos cuenta que otra gente ha pasado por lo mismo y ha logrado salir adelante, ¿verdad? Otra gente que me entiende, que siente lo mismo, que ha sentido algo similar, ¿verdad? Eso también es muy importante. Hay formas adecuadas, por ejemplo, de expresar las emociones. Por ejemplo, escribir lo que siento, ¿verdad? Hacer una especie de diario donde yo pueda ir escribiendo lo que significa para mí la experiencia todos los días. Me ayuda a elaborar las emociones, ¿verdad? El arte, el deporte pueden ser formas también de ir manejando las emociones. Y yo diría, siempre es sano buscar ayuda psicoterapéutica, ¿verdad? Porque me va a ayudar a comprender un poco. A ver, para el suicidio nunca hay una respuesta. Nunca vamos a entender qué fue lo que pasó, ¿verdad? Pero nos va a poder, por lo menos, ayudar a entender cuál es mi posición frente a esto y poder adoptar la posición más sana frente a esto, ¿verdad? La muerte por suicidio yo creo que es de las que más daño hacen a nivel del proceso de duelo, porque está esto que decías hace un rato: ¿por qué me dejó? Decidió dejarme, decidió abandonarme. No fue, el enojo termina siendo con la persona que se fue, que a la vez es la persona que se ama, ¿verdad? Y esa ambivalencia de emociones, hay un dicho que dice: no hay novia fea ni muerto malo, ¿verdad? Y ese enojo con alguien que haya fallecido es muy difícil de procesar en un momento de duelo. Y si eso se conjuga con el enojo conmigo mismo por no haberme dado cuenta y por no haber hecho algo, y también se mezcla con la vergüenza por lo que dicen los vecinos, es muy complejo, ¿verdad? Realmente es muy complejo, pero existe la forma de poderlo elaborar sanamente. No podríamos pensar que necesariamente vaya a convertirse en un duelo. Antes se le decía duelo patológico, ¿verdad? Duelo complicado, ya eso se ha ido como superando un poco, pero no necesariamente va a terminar siendo algo muy complicado, pero sí existe el riesgo de que suceda si no lo manejamos adecuadamente, porque hay muchas cosas alrededor, ¿verdad? El juicio social es muy fuerte también, ¿verdad? Y tal vez en esto que decías, hay grupos, hay lugares donde las personas pueden pedir apoyo. Tal vez si pudieras contarnos un poquito para las personas que nos escuchan, para quien está pensando en suicidio, cuáles son los lugares donde pueden buscar apoyo, y para los familiares y los sobrevivientes de suicidio, ¿dónde pueden en concreto buscar apoyo? Claro, sí, yo siempre voy a recomendar Mi Nueva Aurora, ¿verdad? Mi Nueva Aurora de la colega Jackie Secades, que se ha especializado mucho en trabajar el tema de
la posvención con familiares sobrevivientes de suicidio, ¿verdad? Pueden acercarse, la pueden buscar en Facebook, en redes sociales, ¿verdad? Mi Nueva Aurora. Sí, Mi Nueva Aurora. Donde las personas que han perdido un familiar por suicidio pueden encontrar pares, personas que han pasado por lo mismo, con ayuda de profesionales además, ¿verdad? Tienen sus talleres, sus grupitos, sus procesos de psicoterapia grupal, ¿verdad? Y actividades constantes. Desde un punto de vista especializado, ¿verdad? Con profesionales y específicamente en el tema de suicidio, ¿verdad? Entonces esa es la que siempre recomendaría yo, ¿verdad? Ahora, hay gente que ha ido trabajando también el tema de prevención con personas que han hecho intentos, ¿verdad? Como para también trabajar la prevención de un nuevo intento, ¿verdad? Entonces, efectivamente, lo ideal sería buscar personas que tengan formación en el tema de suicidología, ¿verdad? Porque, a ver, tiene sus particularidades, ¿verdad? Y es importante tener una visión integral del tema. Siempre pienso que es algo que hay que trabajarlo de forma integral, psiquiatría, psicología, ¿verdad? Junto con la familia, ¿verdad? Hacer una red de apoyo adecuada, ¿verdad? De forma que podamos evitar nuevos intentos, tomando en cuenta que generalmente las estadísticas nos dicen que en 1 o 5 años podrían tener éxito. Una persona que necesite apoyo en este momento, ¿tiene algún recurso para llamar? Línea de apoyo, puede llamar al 911, emergencias de los hospitales. ¿Qué recursos en ese sentido están disponibles? Sí, siempre se puede llamar al 911, ¿verdad? Donde van a recibir la atención de los operadores. También el Colegio de Psicólogos tiene la línea Aquí Estoy, ¿verdad? Que funciona también con psicólogos con formación en el tema de prevención del suicidio. Que son los recursos básicos, ¿verdad? Los que las personas pueden echar mano. Igual, pueden ir a cualquier sala de emergencias de cualquier hospital del país, que van a encontrar un equipo interdisciplinario preparado para poderles atender, ¿verdad? Sí, creo que esto luego lo vamos a recapitular con los posts que hacemos después de recordatorios y también dónde te pueden encontrar a vos. Ya tengo acá el número de la línea, aquí estoy, del Colegio de Psicólogos, 2272-3774. Ok, gracias. 2272-3774. Ahí pueden llamar y van a encontrar psicólogos, psicólogas esperando para atenderle, ¿verdad? Yo les puedo ofrecer mi número de teléfono, que es el que uso para la consulta, 8842-2072. 8842-2072, ahí con un WhatsApp podemos conversar. ¿Y atendés en dónde? Tengo consulta en San Pedro, aquí en San José, tengo consulta en Cartago y en Turrialba. Ok, perfecto. Y me pueden buscar también en redes. Ahí estoy como Dagoberto Solano Marín. Bueno, pues ahí lo tienen y la verdad yo creo que ha sido un gusto tenerte por acá. Sí. Recapitular todo lo que hemos dicho sería volver de nuevo, ¿verdad? Pero lo que al menos creo que podemos rescatar es que es un fenómeno muy complejo. No es algo que se ocurre de la noche a la mañana. Las personas que toman una decisión o que están pensando en esto llegan ahí por un sinfín de razones que pueden ser tan variadas como somos los seres humanos, que es un fenómeno que a nivel mundial, a nivel global, alcanza cifras realmente espeluznantes y que hay salida, ¿verdad? Así como hay un montón de factores predisponentes, de situaciones de riesgo, también hay un montón de cosas que se pueden hacer y que podemos hacer, como decís vos, desde la intervención en crisis, como un vecino, como decíamos a veces en el hospital, el guarda que está parado en la puerta, a veces es el que hace la intervención en crisis y esa intervención muchas veces es tan sencillo como escuchar, ¿verdad? Y si lamentablemente pasamos por esta situación, también hay ayuda para poder sobrellevarlo, para poder salir adelante. Creo que así lo resumiría yo.
No sé si se me olvida algo o algún mensaje que vos quisieras dar. Siempre me gusta recalcar el tema de la compasión para las personas que están pasando por una crisis suicida, ¿verdad? Dejarnos de etiquetas, dejarnos de juzgamientos, ¿verdad? De críticas y pensar que son personas que realmente están sufriendo y que lo que necesitan es apoyo, ¿verdad? Entonces, si podemos ser compasivos con ellos, podemos cambiar las cosas, ¿verdad? Todos podemos hacer algo. Esto es un tema que es responsabilidad de todos, no solamente del hospital, no solamente del Ministerio de Salud, no solamente del 911, todos tenemos responsabilidad en esto, porque si hablamos de los factores de riesgo y hablamos de la exclusión social y hablamos de la violencia social y hablamos de... Todos podemos participar de esto o no, ¿verdad? Entonces, yo agradecidísimo de que ustedes hayan querido hablar de este tema, que me parece tan importante, ¿verdad?, de ponerlo en la mesa. Y agradecidísimo con la gente que se tomó el tiempo para escucharlo, ¿verdad? Porque esto significa que pues más gente va a estar sensibilizada, ¿verdad? Y puede marcar la diferencia. Qué importante esto, ¿verdad? Cualquiera puede marcar la diferencia. Yo creo que eso lo rescato muchísimo de todo lo que has dicho. Nosotras muy, muy agradecidas contigo por compartirnos toda esta información, sensibilizar respecto a este tema tan importante. Y bueno, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un gusto tenerte y hemos aprendido montones. A todos los que nos escuchan, muchas gracias por escucharnos en este episodio. No duden en seguirnos en todas las plataformas. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en YouTube. Nos vemos en el próximo. Chao. Muchas gracias por escucharnos. Chao.